Nitroimidazoles. Un tema un poquito más largo, pero vamos a tapar esto para que puedan ver. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, doctor. Ya. Entonces, vayamos a ver. Les repito que les he dejado un librito pequeño con Don Vladi. La parte de interacciones está directamente ahí. Ese librito pequeño es un resumen de unos 10 libros grandes. Así que por eso me gusta leerlo. Y son las mismas respuestas en 10 libros grandes. Así que les conviene leer. Pero lean libros, no lean resúmenes. No vale la pena. Veamos este tema. ¿Cuándo se ha empezado a utilizar estos medicamentos? Hablamos ya del 53, cuando han reconocido una de las patologías que vamos a estudiar como indicaciones casi específicas. Tricomonas vaginales, lo que ha causado lo que se llama las vaginitis. En tricomona han debido recordar ya un poquito lo que han llevado en bacterio y parásito. Hay ciertas características. De hecho, el olor de una infección por tricomona vaginalis es casi patognomónico. La secreción también tiene ciertas características que la hacen identificar fácilmente. Se tiene dos pistas para diagnosticarlo rápido. Acordémonos de esto rápido. Nitroimidazoles. Aquí tenemos las tricomonas. Vamos a ver un poco de la historia. Buscó un fármaco que fuera activo específicamente contra la tricomona vaginalis. Estamos viendo esto desde el 53. Eso ha llevado al descubrimiento de la azomicina, que es una 2-dinitroimidazol. Vamos a ir viendo esto después. Hay algunos derivados que han nacido de esto, como el metronidazol, que de hecho tiene mejor actividad y menos toxicidad contra este parásito. ¿Dónde han escuchado antes del metronidazol? Se utiliza bastante. Ustedes ya Parasitario, doctor, antiparasitario, doctor. eso, ya han llevado parásito. Entonces, ahí está. La idea era que con más tiempo pudiéramos revisar la parte de antimicóticos y antiparasitarios, pero era darles un trabajo para eso. Como no va a haber examen todavía, vamos a ver hacer algo diferente. La utilidad de este grupo de medicamentos radica en el anillo de imidazol. Igual que hemos visto los anillos betalactámicos, ahora tenemos que ver otro tipo de anillos. Se relaciona con lo que es las purinas de adenina y guanina. Aparte de eso, no creo que es nada más importante en cuanto aquí. Anillo betalactámico, aquí anillo de imidazol. Anillo diferente, lugar de acción diferente. Veamos un poco más del medicamento. Cuando se hace la nitroficación de los imidazoles, se crea un derivado, los nitroimidazoles. Algunos de estos tienen actividad antibacteriana, pero otros te sirven para sensibilizar a radioterapia en tumores. Entonces, aquí estamos dirigiendo este grupo a dos indicaciones casi específicas. Puede servirte en ciertos casos de radioterapia, y el otro es como antimicrobiano. Los imidazoles tienen una característica, son profármacos. Ahí tienes una pregunta de regalo. Se activan en el interior de las células. Listo. ¿Dónde va a actuar sobre todo esto? En algunos casos de parasitosis. ¿Cómo es que va a actuar específicamente dentro de estas bacterias o parásitos? Interfiere con el transporte de electrones y rompe su DNA. Así que tienes un medicamento que actúa a nivel del DNA de las bacterias. Anillo diferente, lugar de acción diferente. Tenemos algunos grupos. Repasemos los nombres más comunes que ustedes van a escuchar. Está el famoso metronidazol, secnidazol, tinidazol, el ornidazol. De hecho, estos cuatro nombres de medicamentos los van a escuchar con mucha frecuencia. El metronidazol tiene indicaciones. Hay dosis pediátricas que sí tienen que manejar. Entre el metronidazol y el secnidazol,
hay dos o tres cositas diferentes. Lo mismo que el tinidazol. Una de las principales diferencias es el tiempo de administración, que varía entre estos uno y otro. Cuando vayas a rotar campo y te hablan de hacer campañas de desparasitación, vas a utilizar estos medicamentos. Vas a utilizar un medicamento y vas a dar una dosis única cada 21 días. Y de esa forma vas a desparasitar a un niño. Así que sí o sí tienen que aprender este fármaco y la dosis pediátrica. Ya hemos visto de cómo empieza a actuar el medicamento. Va a actuar a nivel del DNA de la bacteria. Y directamente la muerte de la bacteria. Listo. La forma exacta en la que actúa es inhibiendo 6 electrones y de esa forma inhibe la generación del DNA. Bloquea. De esa forma no puede replicarse, no hay ARN mensajero, así que no pasa nada más en la bacteria. Esta parte, solamente acuérdense de lo que dice electrones. Es la forma más fácil de reducir el mecanismo de acción. No voy a entrar en mucho detalle, no están para dar un examen avanzado. Las preguntas difíciles nos han pedido que no se las coloquemos en este examen. Así que se están quedando con preguntas de dificultad media. Y por media me refiero incluso a las fáciles. Pongamos esto de una forma sencilla. La entrada del fármaco dentro de la célula bacteriana. Luego va a pasar la activación del reductora. El efecto tóxico y los productos intermedios del medicamento. Y liberación de productos finales en forma inactiva. Es el mecanismo de acción secundario a lo que es los pasos de los electrones en el nivel del DNA. Para entender esto de la entrada a la liberación de productos finales, es volver a ver la parte de farmacocinética y farmacodinámica, que ya han visto en farmacología 1. Pongámoslo en palabras sencillas. Hay que ver cuáles son los efectos del medicamento debido a los productos finales de metabolismo. Eso es lo que nos interesa. Aquí pueden ver cómo el metronidazol está bloqueando esta reacción. Así que lo que estás haciendo es bloquear todo esto. En el caso de una bacteria, es el paso de piruvato a acetato. Lo vas a bloquear a nivel de la unión del hierro. Aquí es donde se va a afectar la parte de los electrones. Ahí está el mecanismo de acción, en este caso la activación del metronidazol. Recuerda que entra como forma inactiva. Al robar esos electrones, activas el metronidazol. La forma activa se llama metronidazol reductasa. Esa es la parte química. Es lo que la mayoría de ustedes le tiene miedo y no sé por qué. Empecemos con la metronidazol. Es un nitroimidazólico sintético. Bien. ¿Cuándo nació? Alrededor de los años 60. ¿Fue indicación para qué? Infecciones vaginales. Más específicamente la tricomona vaginales. Sin embargo, después de un par de años se encontró que tenía algunos efectos no deseados. Así que se ha mejorado ese medicamento para pasar a otros. Vamos a tratar de ver cómo. Aquí tienes la estructura química del metronidazol. ¿Y cómo empezamos a jugar con esta estructura? Volvamos atrás. Estás viendo esta estructura. Fíjate los uniones. Vamos a ver pequeños cambios. Ahí está. Vamos a jugar un poco con esto para ir mejorando su actividad. La acción del metronidazol sobre todo es de tipo bactericida. Así que actúa en la fase de crecimiento de la bacteria. El metronidazol penetra estas células bacterianas, entra a su sistema enzimático y empieza a activarse. Se activa y empieza a destruir a las bacterias. La reducción del metronidazol significa la activación de la forma inactiva a metronidazol a reductasa, termina con metabolitos activos que terminan dañando el DNA de las bacterias causando su muerte. Ahora hay que ver qué pasa con esos metabolitos activos que quedan. No solamente el medicamento se está activando dentro de la célula, va a causar algunos efectos que lastimosamente son indeseados.
¿Contra quién tiene una buena actividad? Contra anaerobios, microaerófilos y protozoos. Lo que más interesa es el primer grupo. Es difícil evaluar la sensibilidad del metronidazol debido a que no se realizan pruebas de sensibilidad a microorganismos anaerobios, obvio. Pero también es un buen tema de investigación cuando se propone un estudio dentro de un hospital, o si les interesa. Entre los protozoarios y anaerobios, tenemos, por ejemplo, Trichomona vaginalis, que es donde empezó el estudio. Pero tenemos otra, como la Giardia lambia, Balantidium coli, entamueba histolítica. Ya han visto un poco de esto en parásito, en cuanto a entamueba histolítica. Tienes justo la imagen que está en el medio. Giardia lambia también la han estudiado en parásito. Entre estas bacterias anaerobias, tenemos la fragilis, la Fusobacterium, el famoso Clostridium, incluido Clostridium difficile. Entre otras bacterias anaerobias tenemos el Peptococo, la Gardnerella vaginalis, Helicobacter pylori. Aquí tienen dos patologías que tienen que acordarse. Helicobacter pylori. El metronidazol está dentro de los esquemas de tratamiento para infección por Helicobacter pylori. Así que ahí tienes una pregunta que va a aparecer para tu segundo parcial, cuando veamos gastro. Y vuelve a aparecer otra vaginitis, Gardnerella vaginalis. Para que no te olvides de que empezó con una infección vaginal. Aproximadamente del 70-75% de las especies de Actinomyces son resistentes al metronidazol. Así que puedo utilizar metronidazol combinado con algo extra o utilizar un derivado del metronidazol, que vamos a empezar a ver. Hablemos un poco de su farmacología. Los nitroimidazoles son bien absorbidos por vía oral y se distribuyen por todos los tejidos del cuerpo. Ahí tienes una buena opción. La absorción no es disminuida por la comida, así que no se afecta un poco con el horario ni con alimentos. Alcanza buenas concentraciones a nivel donde próstata, vagina, leche, saliva, así que estamos llegando a buena concentración a nivel de los tejidos, incluido las trompas de falopio. Así que también te sirve para cierto tipo de infecciones ginecológicas. El metronidazol es metabolizado en el hígado. Una vez que el medicamento que entra en forma inactiva en el sistema y se activa después de atacar a la bacteria, va a ser metabolizado por el hígado, causando dos productos de oxidación. Y son los que van a causar algunos de los efectos secundarios en el paciente. Gran parte se elimina por vía urinaria, cerca del 70%. En las interacciones, y aquí están las preguntas bonitas, vean la interacción con el alcohol. Interfiere con el metabolismo e induce el efecto del disulfiram, indicando que vas a provocar el efecto antabús. Si estás tomando este medicamento y resulta que tienes la idea de consumir alcohol, ¿qué vas a tener? Náuseas, vómitos, confusión y estado psicótico agudo. Es debido a la acumulación del disulfiram en la sangre. ¿Qué pasa si combinas este medicamento con barbitúricos? Como ambos se metabolizan en el hígado, disminuye la contracción sérica del metronidazol. Así que se pueden bloquear. La parte de interacciones es donde están las preguntas más difíciles de cualquier examen. Así que podemos verlo de forma más ordenada. Alcohol o disulfiram igual muerte súbita. Está así en los libros de Katzum, y si no me equivoco también está en el de Goldman. Gran parte de aquí son los efectos antabuses, las náuseas, las palpitaciones, los vómitos. Pero en ciertas dosis puede llevarte a la muerte súbita. ¿Qué pasa con la warfarina? Aumenta los niveles de warfarina. ¿Cuál es el peligro de subir el nivel de la warfarina? Que podrías empezar a sangrar por los ojos, si quieren acordarse de esa forma. ¿Qué pasa con los antiácidos que tienen aluminio? Está anotado aquí ¿por qué? Porque la mayoría toma antiácidos sin pedir una prescripción o una orden médica. Disminuye la concentración plásmica del metronidazol, así que no causas el mismo efecto. Disminuyes el poder del medicamento. Aprendan esos cuadritos porque ahí son las preguntas difíciles. Tenemos aquí otros como litio, la fenitoína. La fenitoína incrementa los niveles concéntricos de la fenitoína porque disminuye su eliminación. Ahora, ¿dónde utilizan la fenitoína? Esa puede ser una buena pregunta.
Interacciones con otros medicamentos. Aquí estamos viendo de nuevo la fenitoína y anticoagulantes orales. Disminuye su metabolismo, lo cual aumenta la concentración sérica en la sangre. Ya hemos visto esto. ¿Qué pasa con la cimetidina? Como ambos tienen el metabolismo hepático, se reduce y se acumulan. Aumentan los efectos a nivel neurológico, los efectos de la cimetidina, por si acaso. ¿Cuáles pueden ser? Sistema nervioso central puede tener cefaleas, ataxias, las convulsiones solamente cuando lleva la fase del uso por vía enteral. Así que eso es en pacientes hospitalizados. Casi siempre la administración vía oral tiene menos riesgo de este tipo de problemas en el sistema nervioso central. A nivel gastrointestinal, empecemos de lo más básico. Náuseas, vómitos, diarrea. Eso es en todos los antibióticos. Así que no es buena pregunta para hacer diferenciales. Pero el resto sí. Como el sabor metálico es casi característico y propio de este medicamento. La glositis y la pancreatitis pueden ser también, por lo menos por otros 4 o 5 medicamentos. Pero el sabor metálico es casi característico de este grupo de medicamentos. En la sangre puede haber algo parecido a la trombocitopenia reversible. El exantema en prurito también hemos visto que se presentan con cierta frecuencia, más cuando se administran por forma endovenosa. ¿Cuándo voy a utilizar este medicamento? Abscesos cerebrales, abscesos pélvicos, intraabdominales, infecciones dentarias, cavidad oral, cabeza, cuello, infecciones abdominales, tétanos. Entre todas estas nos hemos olvidado una. ¿Cuál? Acabo de indicarles que es una de las indicaciones básicas para este problema. Garnerella. No. Cuando sospechas infección por Helicobacter pylori. Ya. En los casos de colitis pseudomembranosa se puede utilizar el medicamento porque está relacionada con la Gardnerella vaginalis. Hemos empezado hablando de tricomona vaginal. La Gardnerella vaginalis también te lleva a una vaginitis, así que te puedes acordar de eso. También te sirve para ciertos casos de amebiasis. Hay un medicamento que puedes utilizar tanto para amebiasis como contra Entamoeba coli. Solamente varía un poco la dosis. ¿Cuál? Les he mostrado en la semana 1. Algunos se pueden olvidar de eso. Voy a volver a mostrar. En algunos casos por infecciones por anaerobios. Aquí tienes algunos ejemplos como ser el pepecoco y el helicobacter. Si no son tan conocidos, los primeros dos sí. Bacteroides y el Clostridium. Aquí tienes un absceso amebiano. La desventaja de un absceso es que técnicamente es una colección de pus rodeada de una membrana. Esa membrana no permite el paso de gran parte de los medicamentos. Es por eso que se dice que absceso drenado, absceso curado. Pero hay medicamentos que sí pueden atravesar esa membrana, y aquí tienes uno, que sí va a llegar a este absceso y va a atacarlo desde adentro. Puede estar en pulmones, puede estar en el cerebro. Patologías dentales puede utilizarse en caso de la gingivitis ulcerativa necrotizante. Recuerden que para nosotros ese color negro que está entre los dientes que llamamos sarro, para los odontólogos se llama es como el río de Estigia de los griegos. Tártaro, eso. Tártaro, doctor. Por eso, tártaro, correcto. Se usan para ácidos hepáticos, para tricomonas. Ahora, el mecanismo de resistencia se debe al paso de los plásmides de los cromosomas. Ya hemos visto un poco esto al principio, así que solamente es un repaso. Cuando se ha trabajado bastante con el metronidazol y se han encontrado los efectos adversos, se lo ha modificado un poco y ha nacido el segundo, el secnidazol. Es un derivado. Su actividad de vida es más larga, eso es excelente. Actividad antiparasitaria contra Giardia, tricomonas y Gardnerella vaginales. Veamos, la vida media es más larga, así que tengo menos administración del medicamento. ¿Por qué más es importante ese medicamento? El pico de concentración máximo se obtiene en 3 horas. Así que es mucho mejor.
significa que la vida plasmática está alrededor de unas 25 horas. Puede atravesar la barrera placentaria y se excretan por la leche. Eso puede ser algo bueno o algo malo. Eso restringe el uso de en ciertos tiempos del medicamento. La absorción es un poco lenta, eso es lo único malo. Pero por lo demás, tiene buena acción contra giardias y amebas. Veamos cuándo puede utilizar el secnidazol. En casos de amebiasis intestinal o hepática. En caso de vaginitis por Trichomona vaginalis. En caso de giardias intestinales. Y también me aparece aquí otra vez, erradicación de Helicobacter pylori, combinada con un inhibidor de bomba de protones. Así que me aparece el metronidazol y el secnidazol en esquemas de tratamiento para eliminación de Helicobacter pylori. Y los esquemas de tratamiento son escalonados. Así que ahí voy a ver cuándo utilizas uno o el otro. Veamos qué pasa en la mujer embarazada. No debo utilizarlo en el primer trimestre, lo mismo que el metronidazol. Lástima. No deberá administrarse a mujeres en lactancia, obviamente porque atraviesa y tiene concentraciones en la leche. La pregunta que suelen hacer los pediatras es, ¿cuáles son los efectos del secnidazol cuando entra en un bebé? ¿O a qué edad debes utilizar el secnidazol en un bebé? ¿Cuáles serían estas contraindicaciones? Las famosas discrasias sanguíneas o los problemas derivados a la hipersensibilidad del anillo de imidazol. Lo que te lleva a esto. Enfermedades del sistema nervioso central, sobre todo en niños menores de 2 años. Es por eso que no le das en la leche materna. Si el bebito llega a tener concentraciones elevadas de este medicamento, puede afectarse el sistema nervioso central. Así que es la pregunta o la respuesta que esperan escuchar cuando les hacen esta pregunta a ustedes. ¿Cuáles pueden ser los efectos secundarios? Náuseas, dolor abdominal, alteraciones en el gusto. Otra vez, gusto metálico. Es debido al anillo de imidazol, sobre todo. Entre otros problemas, como la polineuritis, está la glositis y la erupción cutánea. Pero gran parte de esto es reversible, solamente necesita suspender el medicamento. Aquí estamos viendo metronidazol, el tinidazol, y alternativas como el ornidazol. Estás viendo la dosis, el tiempo de duración del tratamiento y el nivel de recomendación. Este nivel de recomendación ustedes tenían que revisarlo. Es información tipo A, tipo B, tipo C. ¿Qué significa cada letra? Son las preguntas. He visto parte de esto en uno de los cuadros que me han subido como trabajo. Si no saben qué significa B, o por qué están aquí estos números, 4, 5, 8, 9 y 11, puedo fácilmente con una pregunta aplastar a todo el grupo. Así que tienen todavía una semana para buscar qué significaba esta letrita B. Pueden comparar aquí un poco las dosis entre adultos y pediátricos. Hay cuadritos donde esto es un poco más fácil de acordarse, así que vamos a tratar de llegar a eso. Tinidazol. Esta es la composición química. Se absorbe muy bien en el intestino. Alcanza concentraciones rápidas, así que eso es algo bueno. Permanecen tejidos por un tiempo más largo que el metronidazol. Así que ya estoy llegando a algo de más utilidad. Y la usan con más frecuencia, así que tenemos el tinidazol. Se elimina sin cambios por bilis y orina. Así que es mucho mejor. ¿Qué pasaba con el metronidazol? Entraba en forma inactiva, entraba en la bacteria, se activaba el medicamento, atacando después a la bacteria. Pero eso dejaba desechos que causan problemas. Esperemos que ahora con el tinidazol haya menos problemas. Sigue atravesando la placenta, así que lástima, no se ha corregido eso. Pero ¿qué pasa ahora con este medicamento? Presenta reacciones desfavorables con el alcohol. Hemos visto un poco hace rato del metro y alcohol. Veamos qué pasa si con el tinidazol y el alcohol es mucho más severo, tal vez. La semivida es cerca de 14 horas en comparación con el metro. Esto se permite una administración más cómoda. Hablamos de una sola toma diaria. Es bueno para ¿quiénes? Para trofozoitos, como este, en los casos de giardiasis. Se usa una dosis única de 2 gramos. Así que en caso de giardias, tengo un medicamento que es una sola toma. Siempre y cuando no la tomes con alcohol, parece que me va a ir bien. Aquí hay características para comparar el metronidazol
y el tinidazol. Aquí estás viendo que hay 8 carbonos, 9 hidrógenos, y aquí hay 13 hidrógenos. Estos números están aquí por una razón. Es por eso que hay esa estructura y esas letritas, por si acaso. El nornidazol es un derivado más reciente. No se recomienda en el primer trimestre del embarazo, lo mismo que el primero, que el metronidazol. 500 miligramos al día por 5 a 10 días de tratamiento en caso de giardias y amebas. Es una opción de tratamiento, no la primera, pero es una opción de tratamiento en caso de amebiasis o giardiasis. Entre sus usos están giardias, amebas, y aquí está donde lo van a ver con un poco más de frecuencia. Infecciones por anaerobios. Aquí tenemos algunas bacterias. Bacteroides fragilis, por ejemplo, o Clostridium perfringens. La concentración inhibitoria del metronidazol va de 0.25 a 2. El onidazol y el tinidazol tienes prácticamente la misma dosis. Entonces no ha habido mucha diferencia entre estos tres. Tendré que buscar dónde es que estos cambios me han llevado a dosis más pequeñas. Bacteroides fragilis. De 0.25, que era el metronidazol, las derivaciones me han llevado a 0.10. Un poco más pequeño. Entonces, ahí las cosas funcionaron bien. Lastimosamente no está así en muchos. Aquí abajo, Velionella. Con el metronidazol era de 1 a 2. Pero al hacer nuevos cambios sobre esto, alcanzamos dosis un poco más pequeñas. En el tinidazol era de 0.5 hasta 2. Pero en el ornidazol es de 0.5 a 1. Así que aquí sí se ha mejorado un poco. Vamos a dejar esto ahí. Recuerden que esto está en este libro, Antimicrobianos de Jauregui. Ahí están estos cuadros. Hay 2 pistas más sobre el uso de los nitroimidazoles. Y están aquí. Así que podemos buscar esto para que se den cuenta de cuáles son las preguntas que yo suelo hacer. Vamos a ver aquí, metronidazol. Fármacos utilizados en la tuberculosis. Ahí te aparece. De primera línea, de segunda línea. Pero quedemos por ahora con esto. Aquí está. Acción bactericida y bacteriostático. Inhibe el DNA de la síntesis, alcanzando la estructura propia del DNA. Nota, se considera que el metronidazol es útil para la eliminación del gusano de la guinea. Hablamos de la dracunculosis, aun cuando no tiene efecto directo sobre el parásito. Eso no está en muchos libros. Y acabo de leerlo y se está grabando, así que espero que hayan puesto atención. Indicaciones terapéuticas tenemos varias. Infecciones por anaerobios, como alternativa a la clindamicina y al cloranfenicol. Pero vayámonos a la parte bonita. Estamos viendo aquí amebas, giardias. Uso profiláctico, en el caso de colon, cirugía de colon, para evitar infecciones postquirúrgicas abdominales y pélvicas. Es por eso que van a escuchar ese medicamento bastante cuando estén rotando cirugía. Aquí tenemos un poco de las dosis, unas proteínas. Cefaleas. Y la nota importante del grupo. Escuchen con cuidado. El metronidazol está contraindicado en pacientes con una patología activa del sistema nervioso central. Ahí tienes una pista grande. En pacientes que padecen una enfermedad hepática grave por el metabolismo hepático, como cirrosis alcohólica o disminución de la función renal. No se recomienda su empleo durante el primer trimestre del embarazo. El metronidazol es, de hecho, carcinógeno en roedores, cuando tienes dosis muy altas. Ahí tienes algo que no encuentras en todos los libros. Interacciones con el alcohol, tenemos el efecto antabús. Ese creo que ya se ha quedado aprendido y no quiero que se equivoquen en el examen. Ya hemos mencionado litio, fenitoína, anticoagulantes. Solamente me falta el disulfirán.
estados confusionales y psicóticos. Ahí está. Súper resumido. Pero la información básica, lo mismo la tienes aquí. Vas a encontrar la misma información en cualquier otro libro que tú estés leyendo. Así que pónganse a leer. Vamos a ver uno más. Y esas son las rifamicinas. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Veamos este tema más. Me estaba haciendo frío y ahora me está haciendo calor. Ya. ¿Logran ver la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, veamos este tema, rifamicinas. Ya hablamos cerca de los años 60. Estamos hablando de que se ha estudiado su actividad contra el Streptomyces mediterráneo. Ya. Pero vamos a verlo de una forma más sencilla. Hay que ver la parte práctica. Acuérdense del nombre nada más, rifamicina. Lo van a utilizar para hacer bastantes limpiezas quirúrgicas, por si acaso, y sus derivados. Hablamos de modificaciones de esto, la rifamicina. ¿Por qué la hemos modificado? Para que pueda ser administrada por vía oral, para potenciar su efecto. ¿Cómo logras ese cambio? Jugando con la estructura química, con los puestos que hemos estado viendo. Este grupo que se llaman rifamicinas son antibióticos estructuralmente obtenidos por la fermentación de cultivos de este microorganismo, del Streptomyces mediterráneo. Se me lengua la traba. Mediterranei. Nunca he podido pronunciarlo bien a la primera. Pero acuérdense de esto. Fermentación es una pregunta. Aunque estaban las preguntas fáciles, pero tal vez sí se haya colado. Vamos a empezar a estudiar este grupo específico. Toda esa primera parte es teoría. Voy a tratar de modificar el fondo porque me estoy dando cuenta de que se pierde algunas partes de la lectura. Pero está en el sistema, así que no afecta mucho. Vayamos al punto importante. Esto es historia. Y la historia no la pregunto en fármaco. La pregunto después cuando ustedes entran al internado. Así que vayamos directamente a esto. La absorción, el ciclo entero es hepático. Así que puede modificar su efecto si el hígado está funcionando mal. Si das dos medicamentos que se metabolizan en el hígado, también vas a encontrar un mismo problema. La rifampicina se desacetila en el hígado, lo que produce 25-desacetilrifampicina, que se van a eliminar por la bilis al intestino. Así que tienes una pista sobre qué partes voy a encontrar niveles elevados del medicamento o las indicaciones propias del mismo. El efecto es sobre todo tipo bactericida. ¿En qué tipo de células? Mycobacterium tuberculosis. Acuérdense del nombre. ¿Tuberculosis han llevado en fármaco 1? ¿O no? No, doctor. No, doctor. ¿Qué parte han llevado en fármaco 1? A ver, hágame recuerdo. Farmacocinética, farmacodinamia, corticoides, antihipertensivos, AINES, esquemas de tratamiento básicos no han empezado. La doctora María me dijo que tuberculosis ya habían visto. Anestésicos y lo llevamos. Ya, Opioides. entonces falta. Hay esquemas como al rato hemos visto el metronidazol para esquemas de erradicación del Helicobacter pylori que se relacionan ahora con lo que es la tuberculosis. En el caso de la tuberculosis hay esquemas. Hay de hecho 4 a 5 medicamentos que se van rotando en 3 esquemas para el tratamiento. Para ver si el paciente hace un primer tratamiento de esquema, si el paciente abandona el esquema y luego vuelve después de un año, se modifican un poco estos medicamentos. Pero son medicamentos específicos. Son esquemas que están aprobados por la OMS y se aplican directamente aquí en Bolivia. La rifampicina es uno de los medicamentos de uso casi específico para lo que es tuberculosis acá en Bolivia.
Pensé que eso ya se había explicado un poco más la doctora. ¿No? Aquí estás viendo un poco de la estructura, así que vamos a irnos directamente a la parte importante. Acuérdense, Mycobacterium tuberculosis. Va a actuar a nivel de las enzimas bacterianas, prácticamente actuando a nivel de las polimerasas en el ADN mensajero. La bacteria lo que hace es que no puede sintetizar más proteínas. Así que hasta aquí estamos viendo un mecanismo de acción un poco similar. Bloquea el ARN mensajero, la bacteria no sintetiza proteínas. Bien. Ahí está. Bloquea al ARN polimerasa, así que inhibe la síntesis de proteínas. La bacteria no se alimenta, y por ese caso la bacteria se muere. Aquí estamos viendo este cuadro. Estamos viendo dónde. ¿Por qué dice hipótesis? Porque es la forma en la que se plantó para el uso de estos medicamentos. Aquí está. RMP, rifampicina. Lo que se ha visto, fíjense, información clase A. ¿Actúa dónde? Durante la etapa de crecimiento de la bacteria. Ahí es donde puede actuar bloqueando esto. También actúa aquí, en la activación metabólica. Cuando se combina con lo que es la piperacilina, por la inhibición ácida, tienes un esquema de medicamentos que actúan específicamente contra la Mycobacterium tuberculosis. Esto solamente es para que lean un poquito de tuberculosis. No voy a preguntarles esto específicamente para ustedes. Hablemos de la preparación oral. Se absorbe bastante bien por tubo gastrointestinal. Alcanzas concentraciones que van entre 7 y 10, así que es un buen nivel de concentración sérico. Los alimentos ricos en grasa interfieren en su absorción y disminuyen los niveles séricos en sangre. Aquí tienes una pista que no está en los otros temas que hemos visto. Cuando das este tipo de medicamentos, lo que se recomienda es ajustar al paciente una dieta hipograsa. Tienes que disminuir el consumo de grasa, sobre todo por la toma de medicamentos. Es una de las razones por las cuales los pacientes abandonan este tipo de tratamientos. Y por lo cual, lastimosamente, la tuberculosis causa mucho más daño a nuestros pacientes acá en Bolivia. Penetran bastante bien en tejidos. Puede llegar a concentraciones elevadas en pulmones, sobre todo ahí, tuberculosis pulmonar. Pero hay varios tipos de tuberculosis, como la tuberculosis ósea. ¿Dónde más puede encontrar buenos niveles? Exudados pleurales, en caso de derrames. En la leche, así que estás atravesando glándulas mamarias. También se alcanzan niveles elevados en piel y tejidos blandos. Y un poco de nivel en huesos. Me sirve para tuberculosis. Incluso la forma ósea, aunque no es ideal, no ideal. Hablamos de su farmacocinética. Penetran en tejidos. ¿Dónde? Logrando niveles en todo esto. Exudados, esputo, líquido cítrico, tejidos blandos. Solamente un complemento a lo que hemos visto ahorita, pulmones. Veamos qué pasa en el líquido cefalorraquídeo. Puede encontrar niveles que van hasta 0.5 microgramos aquí, a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, habría que ver su utilidad en casos de meningitis. Tendría que comparar